Yo recuerdo una frase que leí en un libro que dice, no hay ningún progreso que inicie sin que uno asuma o afronte la verdad primero. ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento, en abril de este año, para que buscaras ayuda y digamos como cuál era el contexto? No sabía realmente qué era lo que yo quería hacer con mi vida, ¿sí? Yo dije, pues no, esto no es lo que quiero realmente con mi vida. Y dije, ¿por qué no intentarlo otra vez? ¿Qué impacto crees que tuvo entonces el entorno en el hecho de que decidieras pues volver a presentarte? La verdad no sabría qué responderte. Tuve tanto un entorno familiar como un entorno laboral que lo contrario me motivó a tomar esa decisión. ¿Qué cambios te dio el programa? ¿Crees que eres la misma persona que entró a trabajar con nosotros hace 6 meses? ¿Crees que es una persona diferente? ¿Cómo es? No, yo creo que fue un cambio total, o sea, cogí como tal el hábito de estudiar, la disciplina para estudiar, adquirí las herramientas, no solamente también para estudiar, sino también para otra falencia que yo tenía, que era pues también responder los exámenes de residencia. ¿Qué crees que te aportó el programa? Varias cosas. Primero, la forma en organizar mi tiempo. Prácticamente trabajo todo el día. Eso me ayudó como tal a optimizar mi tiempo. Porque pues digamos que un examen de residencia requiere siempre pues su preparación, tiempo, constancia y más para todo lo que hay que estudiar. Entonces digamos que en eso la clave para preparar el examen es la organización. Y el curso me ayudó a organizar muy bien mi tiempo como para yo poder mantener mi trabajo y también permitirme estudiar aunque sea 3 horas en la noche. ¿Qué recomendación le darías a una persona que ha pensado en si trabajar conmigo o no para pasar a residencia? Bueno, uno, que no lo piense 2 veces. Y dos, En este video voy a estar hablando con Oscar Rofeles. Oscar, hola, un hola Juan, gusto tenerte gracias, acá. el gusto es mío. Primera entrevista presencial que tengo en el programa, en la historia del programa. Para mí, Oscar pasó a residencia de medicina familiar en la Universidad del Bosque y vamos a estar hablando sobre cómo fue que Oscar logró pasar a residencia, cuáles fueron, digamos, como esos obstáculos en el camino. Vamos a hablar de quién es Oscar, qué ha hecho, cómo fue que logró cambiar sus resultados y finalmente pasar a medicina familiar. Así que nada, Oscar, súper chévere que estés acá. gracias, el gusto es mío. Para mí es un honor ser el primero en estas entrevistas. Súper bien. No, yo creo que vas a ser el primero y el único presencial, Mm, porque me voy, pero va a ser muy chévere compartir en este espacio y me gustaría arrancar conversando sobre quién es Oscar, digamos, cuál es el background de Oscar. Bueno, Oscar como tal es, soy médico, tengo 33 años. Salí de la Fundación Universitaria Sanitas en el año 2018 como médico general. A partir de ahí, pues estuve trabajando durante de estos 6 años en consulta externa, primero pues en mi servicio social obligatorio, el llamado año rural acá en Colombia, en un pueblo pues de mi ciudad natal que es Villavicencio. Y ahí me desempeñé durante un año. Luego pues trabajé en el hospital un par de meses antes de la pandemia, antes de que comenzara la pandemia. De ahí fue cuando ya me trasladé para Bogotá, en donde pues empecé a trabajar en consulta externa durante estos 4 años hasta ahorita que pues estoy desempeñando. Yo recuerdo que cuando conversamos la primera vez, el, creo que fue 14 de abril No, justamente, fue sobre abril, sí. yo recuerdo que empezamos a conversar y lo primero que me dijiste fue, necesito mejorar mi motivación al estudiar, mi disciplina al estudiar. ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento, en abril de este año, para que buscaras ayuda y digamos como cuál era el contexto? Bueno, digamos que antes de esa fecha no sabía realmente qué era lo que yo quería hacer con mi vida, ¿sí? Suena raro, pero en ese momento yo recién había terminado una especialización en el área administrativa.
terminé con una tesis que pues tenía casi meritoria, por no decir que meritoria, pero pues después de que terminé esa especialización yo dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sí? ¿Ahora qué? Si me veía como un administrativo, dirigir un cargo, por decirlo de una manera, como yo lo digo, detrás de un escritorio o seguir ya todavía como asistencial, que era lo que me motivó a ser médico desde muy niño. Y pues dije, yo me dije, pues al ver que, pues, por ejemplo, varios de mis amigos, incluso compañeros de trabajo, pues ingresaron a sus respectivas residencias médicas, yo dije, pues no, esto no, o sea, no es lo que quiero realmente con mi vida. Y dije, ¿por qué no intentarlo otra vez? Yo ya me había presentado en años anteriores, A Sanitas 2 veces, ¿no? Sanitas, ortopedia precisamente. No pasé el examen, no pasé el examen. Ya después del último examen, me acuerdo que el examen preguntaban muchas cosas de anatomía que eran incluso algunas en latín. Preguntaban muchas cosas, términos en latín. Y pues ahí en ese momento yo me desmotivé completamente, como decir, como que yo para qué estoy estudiando si no se me da. Entonces fue ahí cuando yo empecé a considerar la opción administrativa. Hice una especialización, terminé la especialización, y me gustó la especialización. No puedo negar que no me gustó, no puedo decir que no me gustó, porque lo contrario me gusta mucho el campo en el que yo me especialicé. Sin embargo, pues no me veía trabajando ahí. Entonces me acuerdo una vez que mi papá, hablando por celular, él no vive acá en Bogotá, hablando por celular, por teléfono, él me decía que por qué no lo intentaba otra vez. Y pues digamos que había otra especialidad que me gustaba, que era medicina familiar, que es con la que he estado trabajando todos estos años. Y digamos que, bueno, pues probemos suerte con medicina familiar. Es una especialidad que me parece muy completa porque pues ven desde niños, desde bebés hasta adultos mayores, a diferencia de otras especialidades. Fue ahí cuando, pues buscando cursos de preparación para residencia, ¿sí? Por ejemplo, futuros residentes, ACESMED, etcétera. Fue que viendo mis redes sociales te encontré a ti en uno de esos videos de publicidad y me dio como curiosidad. Yo escribí, me acuerdo, creo que escribí hola, no me acuerdo realmente qué fue lo que escribí, para empezar la conversación. Y pues ahí fue cuando contacté por primera vez a Juan en ese momento para decirle, quiero pues obviamente volverlo a intentar otra vez después de 2 años sin intentarlo, sin, sin prepararme para residencia. Yo recuerdo que cuando tú estuviste en la conversación inicial Inicial. conmigo, tú fuiste muy honesto respecto de cuáles eran tus falencias. Yo Ujú. recuerdo que tú dijiste algo así como, honestamente, ni fui juicioso en la universidad Ujú. estudiando, Sí, eso es cierto. ni en el momento de estudiar para el examen de residencia había sido juicioso. Y a mí me parece que eso es algo muy valioso, que me parece que ahí es donde arranca tu cambio realmente, ¿no? Porque yo recuerdo una frase que leí en un libro que dice, no hay ningún progreso que inicie sin que uno asuma o afronte la verdad primero. Y me parece que esa primera conversación, esa primera reunión en donde literalmente tú te abriste conmigo, tuviste la confianza y dijiste, sí, no, hay aspectos que tengo que mejorar sin duda, me parece que fue Ujú. el primer paso que luego pues fue sumando para conseguir lo que ya conseguiste de ser residente de medicina familiar en el bosque, ¿no? Y hay otra cosa también que me gustaría tocar de lo que dijiste y es, mucha gente tiene ese sueño desde pequeño de trabajar de médico, pero digamos de especializarse y sobre todo enfocado en lo asistencial, como decías tú, como que es muy raro la persona que dice, yo quiero ser médico, pero para dedicarme en el área administrativa Ujú. o el área administrativa y casi que
el área administrativa termina siendo, al menos para la gente que quiere pasar a residencia, como una segunda opción, como de este camino yo no lo estoy escogiendo, sino como que me porque me estoy tocó. rindiendo, me tocó, exacto. Y me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que te llevó, ya habiendo hecho o terminando la especialización, a decir, no, pero es que definitivamente necesito especializarme, porque otra persona se hubiera simplemente rendido? Yo creo que fue mi orgullo personal. Fue lo que, sé que suena feo, pero eh, fue, fue más mi orgullo diciéndome, esto es lo que realmente quiero. O sea, mi hermano también es médico, él se desempeña ahorita en el área administrativa, él ama su trabajo, no, no lo puedo negar, él ama su trabajo, él digamos que si a él sí le gustó, siempre le terminó gustando lo que es el área administrativa, ¿sí? Ujú. A pesar de que pues él también quería ser asistencial, pero durante la carrera le gustó más la parte Asistencia. administrativa. A mí, en cambio, pues siempre me gustó la parte asistencial. Y digamos que fue lo que me motivó al camino de seguirlo intentando. Pues digamos que es como una anécdota que pasó en mi trabajo. En ese momento yo creía que la edad era como un impedimento, por decirlo de una manera, para hacer la residencia. Porque yo veía cuando yo era estudiante, cuando era interno, que muchos residentes que entraban, yo imaginaba que tenían por mucho 28 años, 27 años, 30 años por mucho. Cuando yo miro una residente precisamente de medicina familiar que estaba rotando donde yo trabajo, me pidió el favor de que la valorara. No me acuerdo por qué motivo. El hecho es que ella tenía 39 años. Tenía 39 años y pues obviamente como que dice, o sea, le imaginaba que tenía menos edad. Y digamos como que dice, la edad pues no resulta no ser un impedimento. Y también que me motivó fue que que varios amigos me dijeron que por qué no lo intentaba otra vez también. Y pues mi familia también me decía, ¿por qué no lo intenta otra vez? Es muy chistoso cómo las creencias que uno tiene terminan determinando la forma en la cual uno actúa, ¿no? De Sí, pronto, si no hubieras tenido ese referente de alguien que ya con, digamos, más edad quizá está en residencia, tú hubieras dicho, no, seguramente esto ya no es para mí, me dejó el tren sí, y ya está. Y yo siento que hay mucha gente, muchos médicos que quieren pasar a residencia que como que llega un punto en el que dicen, nah, ya acá no fue y ah, entonces me sí, voy por otro lado y casi que terminan siendo como esas mismas personas que luego cuando alguien tiene ganas de pasar a residencia le dicen, no, eso es muy difícil, eso los cupos están comprados, eso hay sí, eso, 300 problemas, bla, y eso como que termina incluso generando un problema más grande, cada vez más grande en ese entorno, ¿no? sí. ¿Qué impacto crees que tuvo entonces el entorno en el hecho de que decidieras pues volver a presentarte? O sea, me dijiste, mis papás me dijeron, oiga, inténtelo, mi familia, mis amigos me dijo, inténtelo. ¿Qué crees que hubiera pasado si ellos te hubieran dicho como, no, quédate así o ve al área administrativa? ¿Qué crees que hubiera pasado? La verdad no sabría qué responderte. Yo tengo la fortuna de que pues tuve tanto un entorno familiar como un entorno laboral que lo contrario me motivó a tomar esa decisión. De pronto, quién sabe, de pronto no los hubiera escuchado, o es una de las opciones, o simplemente los hubiera escuchado y pues de pronto incluso estaría ejerciendo un cargo administrativo en este momento. Nos contabas ahorita o me contabas ahorita que entonces tú estabas en Instagram y pues te salía la publicidad de siempre de los cursos de residencia, bla, Ujú. y terminaste escribiéndome o bueno, entrando en contacto conmigo. ¿Qué fue lo que te hizo pensar como esto es diferente a lo otro? Bueno, yo había tomado otros cursos de residencia,
El primero con el de la universidad, con Sanitas. Fue el primero que yo tomé. Digamos que eran algunas sesiones presenciales, pero era en gran parte virtual el curso. Tenía unos simulacros semanales y mensuales, ¿sí? Y digamos que esas clases eran más que todo más clases, ¿cómo lo digo? Clases, como unas clases de las que le dan a uno en la universidad, ¿sí? como teóricas. Teóricas, en gran medida. Entonces, vean, esto es pregunta fija en el examen, que esto sale de tal cosa, que esto sale de tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, hernias, ¿sí? Hernias abdominales. Entonces, por ejemplo, la clasificación de las hernias. Ese punto lo preguntan mucho en el examen de residencia, por ejemplo, ¿sí? Algo parecido. Pero digamos que lo guiaran a uno como a estudiar, como decirle, vea, hay una forma en la cual usted se puede organizar, cómo puede optimizar el tiempo, pues no lo dan, ¿sí? No lo daban como tal. Daban, digamos que tips de pronto también para la entrevista, o sea, cómo se tenía que presentar, cómo debía responder las preguntas, sí, eso pues, eso sí era como un bonus, pero digamos que lo que vi diferente acá fue que aquí como tal como decías en uno de tus videos, los temas ya los tienes, ¿sí? Están en internet o por ejemplo, las memorias de la UDEA, etcétera, o los contenidos que yo tenía del CTO, porque también tomé CTO, pero digamos que no había como esa guía o como ese paso a paso para estudiar, ¿sí? O sea, era más que todo la teoría, simulacros y preparación, como tips para la entrevista y ya. Pero digamos que vea, hay una forma diferente de estudiar, optimice de tal forma el tiempo, organiza tu horario de esta forma, ¿sí? Cómo debes prepararte para estudiar, cómo debes manejar los tiempos de estudiar, ¿sí? Cómo debes analizar cada simulacro que haces. Pues digamos que eso o sea, al menos en los dos cursos que yo tomé, no lo veía. A mí me llama mucho la atención que hay muchas personas que toman los cursos de preparación, tipo los cursos de información como los que mencionabas ahora, y Ujú, entonces ya dicen como no, pues es que ya tengo todo, pero se enfrentan a estos problemas de no saber optimizar el tiempo, de no saber cómo estudiar, digamos, de no saber organizarse, ujú, pero como que el ego les gana. Y a mí me parece muy chistoso que es casi como una disyuntiva, ¿no? Entre o haces lo que tu ego te pide y le das la razón, o pasas a residencia. Y digamos que este es digamos, lo que pasó acá. O sea, tú, como te mencionaba ahora, en la entrevista, en la reunión que tuvimos, la primera, tú lo primero que me dijiste fue, tengo falencias, tengo que trabajarlas, tengo ujú. que cambiarlas. ¿Qué hubiese pasado en ese momento si tú hubieses dicho no? ¿Para qué ayuda? O no, eso yo lo intento solo o algo hago. Pues yo creo que uno, eh, de pronto habría chocado con la realidad. Nuevamente, pues quedarme en el examen o pasar el examen y quedarme en la entrevista, que también es otra probabilidad. O, aunque pues muy mínimo, pues pasar a la residencia, aunque pues digamos que las probabilidades habrían sido menores, creería yo. Y entonces arrancamos a trabajar, tomas la decisión de iniciar a trabajar conmigo. ¿Por qué tomas esa decisión? O sea, cuando tenemos la reunión inicial en la que conversamos sobre, pues, cómo hacer el programa y demás, y entendemos tu caso a detalle, ¿qué fue lo que te hizo tomar la decisión? Bueno, digamos que fue como ese impulso que yo tenía de ser residente. O sea, yo dije, no, o sea, yo quiero ser residente, quiero de verdad hacerlo bien, ¿sí? Digamos que en el pregrado, en la universidad, no fui muy juicioso, no fui uno de los mejores estudiantes, la verdad.
ni tampoco tenía mucha disciplina a la hora de estudiar, pero sino como que dicen, quiero hacer las cosas bien. Sentía que quería hacer las cosas bien, quería quería lograrlo y pues tomé esa decisión. Fue como, yo lo tomé como, o sea, como dicen, decía arriesgarme, por decir una manera. Ok. Y arrancas a trabajar conmigo y ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que sientes? ¿Qué es lo primero que pasa? Bueno, cuando empecé a ver los videos, ¿sí? Los videos en la plataforma, eh, sentí que como que, bueno, ¿será que esto funciona? ¿No funciona? Por ejemplo, el método de los 10 elementos, Sí, la lista del sol. la lista del sol. Digamos que, ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? ¿Sí? Después también el DAF y ya pues también de cómo realizar, pues obviamente cómo estudiar los temas, ¿sí? Para optimizar el tiempo, principalmente con el tema de los diagramas, ¿sí? Yo pues en la universidad muchas veces estudiaba también con diagramas, digamos que en un principio pensé que no me iba a costar, pero al ver las relaciones, ¿sí? Al empezar a estudiar más las relaciones al momento de realizar los diagramas, pues obviamente sí, sí empezó a costar un poquito, pero siento que uno me ayudó a optimizar mucho el tiempo, porque con el método me ayudó, no, mientras, por ejemplo, en un día podía sacar un tema, dos por mucho, ya lograba sacar tres temas o cuatro temas en el mejor de los casos. Y eso me ayudaba bastante. Y lo mismo al momento de los simulacros con el dashboard. Digamos que me permitía como analizar la pregunta, o sea, bueno, esta pregunta por qué me quedó mal, ¿sí? ¿Cómo, o sea, será que leí bien la pregunta o simplemente rápidamente? Tú entraste entonces al programa mediados de abril, más o Ujú. menos, y terminas pasando a residencia en 6 meses más o menos. 6 meses. Ponle tú, o sea, fue octubre. Octubre 20 fue el examen. Ajá. El 6 de noviembre publicaron los resultados. De hecho, habían dicho que iban a publicarlos, era el 7, no un día antes, pero los publicaron un día antes. Ok. Entonces sí, 6 meses, más o menos, un poquito más de 6 meses. Y yo recuerdo, nosotros dentro del programa, para quien no ha visto alguno de mis otros videos, hacemos una competencia en la cual nos damos cuenta de cuáles son las personas que han tenido un mejor rendimiento al momento de contestar exámenes, al momento de contestar simulacros en el proceso de preparación. Y yo recuerdo que hubo un momento en el cual tú arrancas a entrar en el top Sí. 5 de los 5 mejores del programa prácticamente todas las semanas. ¿Cómo se vio ese proceso y cómo percibiste tú en el camino el hecho de que tuvieras, digamos, como una manera de medirte, digamos, con el resto en la preparación y no solamente en el examen? Pues digamos que eh, yo, yo me fijé, pues, digamos que, no, pues usé varias cosas, ¿sí? Primero, pues en los simulacros empecé a ver algo, yo hacía preguntas todo el tiempo que me quedara fácil. Por ejemplo, hacía preguntas en la mañana, preguntas en la tarde y preguntas en la noche. Por ejemplo, en la mañana al levantarme, ¿sí? Yo sí me levantaba a las 5, empecé a levantarme a las 4 para responder preguntas. Respondía preguntas en la mañana, las pasaba al dashboard, ahí me arreglaba y me iba al trabajo. Durante el día, en la tarde, pues hacía otra tanda de preguntas. Y digamos que aquí empecé a aplicar algo que me empezó a funcionar muy bien, ¿sí? Y fue que yo hacía las preguntas eran los descansos. Entonces, digamos que lo que yo hacía
era que pues trataba de hacer las preguntas en la mitad del tiempo que me daban para responderlas. Por ejemplo, que para hacer estas 10 preguntas tengo 30 minutos, ¿sí? Yo trataba de responderlas en 15 minutos, buscaba responderlas. Porque pues digamos que mis espacios de descanso pues eran más o menos unos 20 minutos por mucho. Y en la noche pues llegaba, ¿sí? Llegaba nuevamente antes de ponerme a estudiar, me ponía a hacer preguntas, a hacer otra tanda de preguntas. Y digamos que el sistema que yo utilicé esta vez, que fue TOC, digamos que tenía la facilidad que, por ejemplo, si uno acertaba la pregunta, de una vez le indicaba que estaba correcta. Entonces ahí le decían que estaba correcta y el por qué. Decía uno el por qué. Y lo mismo en caso de que estuviera incorrecta, le decía cuál era la respuesta correcta y por qué era correcta. Entonces digamos que eso me ayudaba también como a colocar eso en el dashboard y también pues para agregarlo en los diagramas. Y digamos que esa constancia y esa constancia me ayudó porque pues empecé a ver que ya, que ya los resultados se me estaban dando. Normalmente, inicialmente sacaba 60, 70%, ¿sí? No, incluso una vez saqué apenas poco más del 50%, pero ya empecé a ver que ya no era el 70, ya no era el 60 máximo, sino que ya pasaba el 70, que ya pasaba el 80, e incluso pues ya sobre el final logré sacar incluso ya logré sacar simulacros con puntajes de 100% y al final también terminé con un promedio de un 90%, que pues eso fue bastante rápido. Sí, sí recuerdo que en una victoria que Sí, pusiste en el programa, pusiste algo así como, hoy tuve un día horrible, me fue súper mal, pero me siento bien porque hice igual mi simulacro y saqué todas las respuestas correctas, algo sí, así. sí. ¿Qué pasó ese día? Pues la verdad tuve un turno pesado. Yo trabajo en dos partes, ¿no? Tuve dos en la mañana y en la tarde, en cambio, también un turno bastante pesado, bastante complejo por varias situaciones que pasaron ahí. Digamos que el día estuvo pues siempre movido. Mejor dicho, salí estresado ese día del trabajo, no quería, y pues obviamente salí, lo que hice fue, pues dije, es más, ese día ni siquiera quería responder preguntas, no quería, solo quería llegar a mi casa, dormir y ya, sino que pues dije, pues no, pues completemos la cuota y yo que me puse a hacer las preguntas, me puse a hacer las preguntas, pero cuando vi que había logrado un 100, yo dije, bueno, al menos, pues, al menos al menos algo bueno en el día. Sí, no, a mí me parece que ese día fue un día en el cual tú actuaste ya como residente y eso es algo que yo les enfatizo mucho a los estudiantes en el programa, seguramente lo dije en un par de sesiones también, Mm, para ser residente hay que actuar como residente y la realidad es que tú actuaste justo así, o sea, puede ser que ya en residencia a la cual te vas a enfrentar en unos meses vayas a tener un día así súper pesado, súper sí, movido, súper bastante. terrible y que luego te toque llegar a estudiar igual. Ujú. Y entonces el hecho de que en la preparación tú ya hubieras actuado así, ya demostró o te hizo ver a ti mismo como ya, oiga, estoy en el nivel de ser residente, porque hay algo que Daniel Henao, residente de urología de la UDA, que pues ha estado en el programa, digamos, como advisor, nos dice mucho y es, la gente no va a pasar a residencia hasta que no tenga lo que se requiere para estar en residencia. Y a mí me gustaría preguntarte, digamos, a nivel personal, Ujú. ¿qué cambios te dio el programa? ¿Crees que eres la misma persona que entró a trabajar con nosotros hace 6 meses? ¿Crees que es una persona diferente? ¿Cómo ves eso? No, yo creo que fue un cambio total, o sea, eh, digamos que cogí como tal el hábito de estudiar, la disciplina para estudiar,
adquirí las herramientas, no solamente también para estudiar, sino también para otra falencia que yo tenía, que era pues también responder los exámenes de residencia. Me acuerdo que, digamos que el cambio fue total con respecto, en comparación con hace 2, 3 años que me presentaba y pues obviamente si la pregunta no sabía, pues trataba como de medio analizar y la que más creía que yo, más que la que más que yo creyera que fuera la respuesta, yo marcaba esa. No, digamos que aquí pues no solamente aprendí a estudiar, sino que también aprendí a responder las preguntas y eso también fue lo que me ayudó a entrar a residencia, no solo a optimizar el tiempo de trabajo y los temas, sino que también me ayudó a responder las preguntas, o me enseñó a responder esas preguntas. Y después arrancas a presentar ya exámenes, ¿no? Digamos, la tanda de exámenes del segundo semestre. Y creo que iniciaste con Sabana, tal vez. Sabana. Sí, iniciaste con Sabana. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, con Sabana fue una experiencia amena. Me sentí bien al momento de presentar el examen. Digamos que la Sabana me acuerdo que fueron más o menos como 25 preguntas y un ensayo que ellos piden. Digamos que donde me sentí más, digamos que un poquito más tensionado es al momento de presentar el ensayo. ¿Sí? Fue el momento de presentar el ensayo, más que todo por el tema más que todo por la temática que ellos estaban pidiendo, sobre la cual escribir el ensayo, y aparte que recuerdo que en ese momento tenías que hacer un ensayo de 3 páginas, de tres párrafos, de 10 líneas cada uno. Entonces, digamos que, o sea, o podía que era mucho espacio, o sea, que tenía que escribir mucho, o ya era muy poquito espacio para lo que uno quería, Claro, está como en ese punto intermedio. como ese punto intermedio. Entonces, digamos que pude realizar el ensayo, ¿sí? No tuve ningún problema, a pesar de que pues me sentí un poco, de que sentí un poco de tensión, pero de resto no. Ok. Y ese proceso termina en no pasas el examen, No, ¿verdad? pasé el examen, hice la Pasaste prueba de el examen. inglés. Ok. Hice la prueba de inglés, me quedé ahí en la prueba de inglés. Ok. Y antes de haber hecho ese examen, no había, o sea, habías presentado 2 años y medio atrás 2 exámenes y no habías No pasado. los había pasado. ¿Y ese examen de Sabana fue en qué fecha? Fue en agosto, terminando agosto. O sea que mayo, junio, julio, agosto, en 4 meses pasaste tu primer examen. Pasé, se puede decir, sí. Faltó el tema de inglés, pero digamos, pasaste el primer examen. Luego, ¿cuál es el siguiente examen que Sanitas, que se presentas? fue en septiembre. Sanitas, sí. Ese sí, digamos que fue un poquito, ese sí, digamos que en un principio pues me sentía cómodo, ¿sí? Pero ya, digamos que ese examen eran 100 preguntas. Fue, de todos los 3 exámenes que presenté, fue el más largo. Fue el más largo y digamos que ya sobre el final del examen, ya digamos que ya sentía como un poquito de estrés, ¿sí? Por el tiempo de que pues obviamente por el tema del examen, por la misma extensión del examen, que uno ya después de cierto punto del examen ya como que uno ya empieza a perder un poco la concentración por el mismo cansancio mental que genera la realización del examen. Claro. Y en ese examen sí las cosas no terminaron saliendo, Las cosas ¿no? no salieron de fin. Ahí sí ya las cosas no se lograron. Sí. Y luego, digamos, ¿cómo afrontaste esa falla o fracaso, entre comillas? Me parece que al final fue una oportunidad de aprendizaje. ¿Cómo afrontaste ese fallo y cómo afrontabas los pasados? ¿Crees que afrontaste de forma diferente los fallos o los afrontaste de la misma manera? No, los afronté de forma muy diferente. Digamos que hace 2 años como que me daba igual.
¿sí? O sea, como que bien pasé, bien, y si no, pues bueno, no. Esta vez, principalmente con el de Sanitas, porque fue fue para el que más me estuve enfocando, más me estuve preparando. Digamos que sentí como en parte también un poco de frustración, como desilusión, Claro, porque digamos que por primera vez pues sentía que estaba haciendo las cosas, sentía que me había preparado, que había puesto de mi parte y que pues desgraciadamente las cosas no se me dieron. Ay, y pues digamos que era la universidad donde más quería, porque pues mi casa. claro. Pero pues digamos pues bueno, por algo eran las cosas. No, y hay un punto también muy importante y es, mucha gente ahí es donde se rinde y deja de hacer las cosas cuando puede estar tan cerca, porque ¿cuándo fue ese examen de Sanitas? Ese examen fue en septiembre. Entonces estabas ya mirando atrás a un mes Ujú. de un Del mes examen. larguito de pasar ya, ¿sí? A ver, sí, entonces, y pues digamos que pues eso pues o sea, pues ese día esos resultados los publicaron en la noche, a las 7 de la noche, ¿sí? Yo ese día pues estaba ya terminando mis vacaciones del trabajo, ¿sí? Ujú. Estaba en vacaciones. Ese día cuando yo miré, pues obviamente ya había estudiado, ya, y pues obviamente estaba con tal con tal de tratar de no pensar en esos resultados, cuando ya, cuando miro que ya estaban publicados aspirantes a entrevista, ¿no? No me acuerdo, admitidos a entrevista, y pues obviamente coloqué mi número de cédula y pues no aparecía ahí. Cuando ahí en el PDF decía, en el cuadro de búsqueda, cero, cero y no sé cuántos. Y yo, bueno, se intentó. Ese día pues estuve como frustrado, sentí frustrado, como triste, pero igual pues al otro día pues volví a retomar, ¿sí? Volví a retomar nuevamente, como decían, me quedaba un examen, ¿sí? Me quedaba un examen que que era el del bosque, que era en un mes. Entonces pues dije pues a seguir preparando, ¿sí? Y la verdad pues digamos que era el examen que menos esperaba pasar, la verdad. Era donde menos esperaba pasar. Pero ¿qué? Pero bueno, acá estoy. ¿Qué hiciste en ese mes? En ese mes, pues seguí la preparación. O sea, seguí adelante con estudiando, seguí haciendo preguntas, ¿sí? Seguí haciendo preguntas hasta el final. Creo que fue como, dejé de hacer preguntas como 2 días antes del examen. Ese día ya me dije, pues, ya, ya hice Lo que había que hacer. lo que había que hacer, lo que estudié, lo que estudié, lo estudié, lo que no estudié, ya no lo estudié. Y pues ya esperar al día del examen. Ese día me acuerdo que fue un domingo. Ese día sí fue un domingo y era de los 3 exámenes, era el único examen que era presencial. Los otros 2 eran virtuales. Y pues presenté el examen del bosque, que ese fue, digamos que ese fue ahorita en octubre. Entonces, y pues presenté el examen. Ese día me acuerdo que fui a mi casa porque nos dijeron, los resultados de los que pasan a entrevista lo publican a las 7 de la noche. Ese mismo día los publicaban a las 7 de la noche. Digamos que y en ese examen, a diferencia de los otros, resulta que fue en el que mejor me sentí. Fue el examen en el que mejor me sentí, o sea, sentía cosas que habían salido muchas cosas que yo había estudiado, que yo había estudiado durante estos 6 meses de preparación. Sentí que, o si no lo sabía, eran cosas que yo ya manejaba, de temas que yo ya conocía y que yo ya
dominaba. Entonces, pues, salí pues relativamente contento de ese examen, relativamente contento y dije, pues, esperemos de acá a las 7, de acá a las 7. Y digamos que llegaron las 7 y pues ahí llegó, como dicen, eh, el choque porque yo no salí en ese primer listado de admitidos, de pasar a entrevista. Yo dije como que, bueno, bueno, se intentó seguirme preparando ya para el otro año y pues obviamente, ¿qué? Eh, decidí pues como dicen, pues ya pues retomar nuevamente, mirar qué fue lo que pasó, mirar qué hice mal, qué hice bien. Y me acuerdo que pasaron después de ese día como 2, 3 días, porque las pruebas psicotécnicas fueron el lunes, como el miércoles, ¿sí? Era el último día de entrevistas, me acuerdo bien. Yo me enteré que me habían llamado para entrevista porque yo estaba en el trabajo, estaba atendiendo a una paciente. Y digamos que me llamaba, ahí en el celular me decía número desconocido, número desconocido, número desconocido. Y yo dije, no, pero ¿qué pasa? O sea, estoy en la consulta ahorita. Listo, atendí a la paciente, le salió del consultorio y menos mal que me dio por ver el celular, porque vi ahí en una notificación del correo, un correo electrónico. Cuando miro en las notificaciones, entrevista a medicina familiar. Y ahí cuando entrevista a medicina familiar, yo dije, no, a lo mejor de pronto es una conferencia o algo, algún médico familiar o algo. Cuando me doy clic, estimado doctor, es que tenemos un cupo, nos gustaría que usted participara en el proceso de entrevista. Eh, la entrevista es hoy a las 6 de la tarde. Entonces, pues se dio por llamar al número y ahí fue que hablé con la persona de admisiones o del programa. Hablo con el doctor Oscar. Sí, habla con él. ¿Quién habla? No, mucho gusto, es que le estamos llamando de la Universidad del Bosque, que es que tenemos un cupo para entrevista hoy a las 6 de la tarde en la universidad, entonces queremos saber si está interesado. Entonces yo dije, pues, no, pues, obviamente sí. O sea, como Esa que, pregunta. sí, o sea, como que, o sea, pues sí, obviamente, claro, o sea, obviamente, ese día me tocó llamar a mi jefe del trabajo de la tarde, explicarle mi situación. Él también es médico familiar. Él me dijo, no, sí, listo, mándeme un correo con la captura del correo, cómo va a reponer esas horas y tal. Y ya, y ya le doy el visto bueno. Y listo, mandé el correo, le notifica al doctor, me dijo, listo, mucha suerte. Eh, entonces, obviamente tenía el tiempo contado porque pues tenía la prueba psicotécnica a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde ese mismo día tenía la entrevista. Entonces llegué literalmente, fue a cambiarme, a arreglarme, ponerme, o sea, arreglarme. Y de eh, ahí fue cuando yo te comenté que iba de camino a mi casa cuando yo te describí. Que dije, Juan, resulta que sí pasé, que sí pasé a entrevista. Pasé a entrevista, que tú me llamaste y pues obviamente miré el video de cómo, obviamente llamé a mi padre, a mis padres, les comenté. Y pues mi padre, que él es pensionado, pero él cuando trabajó manejaba todo lo que es la parte de talento humano, entonces a él le tocaba hacer entrevistas muchas veces, entrevistas de trabajo. Entonces él me dijo, haga lo que dice el video, uno, y dos, eh, diga tal cosa, así, como, o sea, eso fue, o sea, si tuve una hora para medio preparar la entrevista fue mucho, porque pues me tocaba llegar a cambiarme, a arreglarme y después arrancar a la universidad porque a las 4 tenía la prueba psicotécnica. Hice la prueba como a las 4, llegué a las 4, hice la prueba
Terminé como a las 5 y algo. ¿Y qué? Y me dice, listo, ya la psicóloga me decía, listo, ya le envío a los entrevistadores los resultados para que. Y de ahí entonces fui a, ¿qué? Ese día me acuerdo que fui con una amiga porque pues ella ya es residente de medicina familiar. Ella me fue como que a darme como apoyo moral, lo que llama. Y ella me guió hacia donde el edificio y todo ese tema donde tocaba pues presentar la entrevista. Bueno, estuve ahí, fue como una espera como que se me hizo un poco larga. Al final me pasaron más o menos sobre las 7 de la noche, me acuerdo. Éramos 3 personas. Hicimos la entrevista, las 3 preguntas que preséntense, que por qué la universidad, que por qué medicina familiar y cómo nos veíamos en 5 años. Y un ejercicio que una de las entrevistadoras nos hizo. Obviamente, listo, hicimos la entrevista, nos demoramos casi como una hora siempre. Siempre nos demoramos como una hora en esa entrevista. Y pues el doctor que nos entrevistó, que era el director del programa, nos dice, listo, gracias por, por escoger la universidad, en 15 días salen los resultados. Y esos 15 días, pues obviamente cuando yo salí de esa entrevista, yo dije, que sea lo que Dios quiera, dejé todo en manos de Dios. ¿Y qué Ya, paridera o sea, los ahí no, siguientes o sea, 15 ahí ya días? dije, yo ya dije, bueno, listo, ya lo que estaba a mi alcance ya lo hice, ya, y esos 15 días, puta, fueron los 15 días más eternos de mi vida, porque trataba de no pensar en los resultados, pero a la vez no dejaba de pensarlos, o sea, como que ¿será que respondí bien? ¿Será que les gustó cómo respondí? Porque eso se presta mucho para subjetividades y eso, pero, pero ¿será que hice una buena entrevista? O sea, como esperando. Igual pues siempre trataba de ocuparme en otras cosas. En el trabajo trataba de, como por ejemplo, leer algo, ver alguna serie, ¿sí? Ver algún anime, a mí me gusta. Y, ¿Y qué? Y pues bueno, listo. O sea, de ahí dije, no, listo, es hasta el 7. El 7 sabremos si sí o si no. Pero resulta y pasa que ese listado no lo publicaron el 7, sino lo publicaron el 6. ¿Cómo me enteré? Resulta que mi amiga, ella me escribió que si sabía que, pues obviamente que ella iba a rotar al centro médico donde yo estoy trabajando actualmente. Me preguntó por una referencia y eso, pues yo le respondí que yo le iba a averiguar, que listo. Y en la tarde pues le escribí, le averigué. Cuando ella veo que lo que me responde es que pasé, que pasé, que pasé y stickers y stickers y, ok, pero ¿qué? O sea, cuando me manda la imagen del recorte de la lista del PDF, porque ya lo habían subido a la página, y que yo cerraba, que estaba en orden alfabético, pero yo cerraba el listado de de Admitidos. los admitidos. Yo dije, no, que va, pero si la lista no sale sino hasta mañana. Me dice, no, que revise. Entonces, pues obviamente me metí a mi consultorio, me encerré, eso sí, me metí a la página en el computador y ahí veía admitidos especializaciones 2025, me metí y como dice, coloqué mi número de cédula. Cuando dice uno de 200 tanto y ahí decía admitido y yo cuando vi eso, yo dije como que, o sea, no la terminaba de creer de que había pasado, de que, de que había sido admitido, obviamente estaba que o sea, me cogió la emoción, mejor dicho, Claro. como porque dije, o sea, después de haber quedado fuera en el primer listado a pasar a ser admitido, yo dije como que, ¿qué? O sea, o sea,
sentía que quería como gritar, no sé, o sea, pero como estaba en una clínica, pues ni modo, pero yo dije, o sea, como que pasé, o sea, puta, pasé, o sea, no me la creía, como que yo estaba así como que, hijo de puta, pasé, o sea, yo le escribí, marica, hijo de puta, pasé, o sea, eh, obviamente ese día fue bastante, bastante alegre porque pues obviamente pues la verdad fue mi primer intento para entrar a medicina familiar y pues haberlo logrado en apenas 6 meses fue lo fue como que como algo sorpresivo pero también muy satisfactorio porque se logró, o sea, lo había logrado. O sea, cuando antes yo pensaba, no, yo no voy a intentarlo, pasaba de quedarme en el examen a decir que ya puedo decir que ya soy ya residente, ya. Y que pues obviamente esta semana, por ejemplo, que acabo de terminar, pues ya me llegó el recibo, ya está todo y pues obviamente ya lo logré y pues también sobre todo gracias a ustedes porque pues ustedes fueron los que me ayudaron a lograr ese objetivo, lograr esa meta. Sea, o sea, sentí que lo había logrado, o sea, Claro. contra todo pronóstico. No, y además, digamos que o sea, es un camino también de transformación de pensar yo no soy capaz a lo logré, lo conseguí, soy yo la Sí, persona que lo hizo posible. O sea, creo que sí, esa sensación que debiste haber tenido, con razón las groserías y todo, la euforia, porque sí. claro, o No, sí, sea, perdón, sí, total. sí, sí, por la grosería, No, 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 no. Eso, pero acá hay no. lenguaje, esto es no apto para todo público. Estamos en Colombia, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Y me gustaría preguntarte justamente, ¿qué rescatas del programa que tú digas, pucha, probablemente sin esto no lo hubiera conseguido? ¿Qué crees que te aportó el programa? Bueno, varias cosas. Primero, eh, la forma en organizar mi tiempo. Como tú sabrás y como ya lo he dicho, yo trabajo prácticamente todo el día. Prácticamente trabajo todo el día. Entonces, digamos que eso me ayudó como tal a optimizar mi tiempo, porque pues digamos que un examen de residencia eh, requiere siempre pues su preparación, tiempo y constancia, y más para todo lo que hay que estudiar y con el tiempo que uno tiene, porque pues uno por mucho tiene 4 meses para preparar un examen, ¿sí? De residencia. Cuando un tiempo de preparación normalmente son puede tomar incluso 6 meses, un año. Por ejemplo, entre un examen y el otro. Por ejemplo, yo no hubiera pasado ahorita, ¿sí? Tendría por ahí, si al caso, 5 meses para preparar los exámenes del otro semestre. Claro. Entonces, para repasar, para estudiar todos los temas o todo lo que pueden preguntar, porque pues uno, a final de cuentas, tú no sabes qué te va a salir en el examen, ¿sí? Tú no sabes qué te va a salir en el examen. Eh, Así uno estudie a partir de bancos de preguntas, así estudie uno de, de, de contenidos del curso de la universidad, que muchas veces soplan alguna que otra pregunta que sale en el examen, en los simulacros o en las clases. eh, Uno nunca va a saber qué le va a salir, ¿sí? Porque porque la medicina es tan extensa que puede salir cualquier cosa, que pueden preguntar cualquier cosa, ¿sí? Eh, Porque, por ejemplo, porque son, porque la mayoría, o al menos los exámenes que yo estudié, que yo presenté, el de Sabana, excepción del de Sabana, que ese sí era más aplicado a la especialidad. Ese sí me pareció mucho más aplicado a la especialidad.
porque preguntaban muchas cosas de atención primaria, que es uno de los campos principales de la medicina familiar. La mayoría, lo que fue el examen de Sanitas y el del Bosque, en especial el del Bosque, fue medicina general, la mayor parte. En Sanitas sí tenía cosas de la especialidad, la última parte eran preguntas de la especialidad, pero digamos que de resto era pura medicina general. Entonces, entonces, al ser tan extensa la medicina, por eso digo, no, uno no sabe qué le puede salir. Puede que en una vez, que en un semestre salga farmacología, ¿sí? Cosas de farmacología. Y el otro semestre salga, no, que ya no es de farmacología, sino, por ejemplo, de cardiología, medicina interna, ¿sí? Me acuerdo que el del Bosque fue principalmente falla cardíaca, preguntaron bastante, fibrilación auricular, cosas ya de cardiología y medicina interna, ¿sí? Y me habían dicho que el anterior había sido de farmacología, farmacodinamia. Entonces, en- entonces digamos que en eso la clave para preparar el examen es la organización. Y el curso me ayudó a organizar muy bien mi tiempo como para yo poder mi trabajo, ¿sí? Mantener mi trabajo y también permitirme estudiar aunque sea 3 horas en la noche cuando yo llegaba. Y otra cosa también, la disciplina, la constancia. Digamos que esos podiums que colocaban cada semanal, como que me motivaban como a seguir haciendo preguntas, a seguir estudiando. Como que dije, no, o sea, porque me acuerdo que muchas veces llegaba como, al comienzo llegaba como el cuarto, tercer puesto. Y dije, no, yo tengo que llegar la otra semana a ser segundo o tengo que llegar a ser el primero. Y luego empecé a ser el segundo y luego estuve en el primero. eh, y después dije, no, o sea, porque muchas veces no pasaba el 90%. Entonces yo dije, no, o sea, yo esta semana tengo que hacer estas preguntas y tengo que sacar tengo que sacar más del 90%. Tengo que aspirar al 100 para poder llegar a más del 100. Porque yo sabía también que a veces en algunos casos, aplican a veces desempates. Al momento, no sé si Juan habrá escuchado de los desempates al momento de llamar a las entrevistas y eso, en Si los quiere puede exámenes. contarlo. No, había escuchado, ¿sí? En los exámenes, en algunos exámenes, no sé en cuáles, pero usaban lo que eran los desempates, o sea, los puntajes y ese tema para poder, porque pues normalmente llamaban ya por ejemplo, de los 60 personas que entramos, de las 60 personas que presentan un examen en promedio, llaman normalmente, en este caso, pues llamaron a 14, aunque esta vez solamente nos presentamos 16 en el Bosque. La vez pasada se habían presentado 40. Y en Sanitas no sé cuántos exactamente se habían presentado, no tengo el dato, ni tampoco en Sabana. Pero, o sea, promediando para cualquier especialidad son 60 personas. De ahí seleccionan 14, dependiendo de la especialidad y el número de cupos, porque hay algunas que, por ejemplo, son 5 cupos, hay otras que, por ejemplo, son solo 2 o incluso uno. Entonces, de ese número limitado. Y como son tan limitados, a veces hay algunos que tienen como que empatan en los puntajes. Entonces, miran algunas cosas, algunos que no, que este salió de la universidad, no, que este tuvo mejores promedios en la universidad, etc. Yo sabía que mi promedio en la universidad no era el mejor, no era muy bueno, no era tampoco muy malo, pero también sabía que mi promedio no me iba a favorecer mucho Claro. al momento de entrar. Entonces yo sabía que tenía que hacer un muy buen examen para pues pasar a la entrevista sin tener que pasar posiblemente Desempates. por esos desempates. Entonces, eso me lo habían dicho en uno de los cursos que yo tomé, que a veces hacían eso, ¿sí? Que algunas universidades hacen eso, que hacían como unos criterios para estas situaciones, porque pues obviamente no pueden llamarlos a todos a entrevista.
con tan pocos cupos. Entonces, ese día no, yo tengo que mejorar, o sea, sacar simulacros de 100%, y así sucesivamente fue como empecé a mejorar y a optimizar mi tiempo. Y digamos que eso en parte me ayudó a motivarme para seguir estudiando y para seguir avanzando durante mi tiempo en el programa. Después, otra cosa que me dio el programa fue, y que esto posiblemente me ayude para la residencia, es digamos que la optimización del tiempo para estudiar los temas. Yo creo que los temas, a veces son varios temas, son tantos temas, o por ejemplo que en la residencia muchas veces hay rotaciones en las que el profesor puede dejarte uno o dos revisiones o hasta tres revisiones de tema de un día para otro, ¿sí? Porque pues durante el día puede que esté rotando con otros profesores, con varios especialistas a la vez, y le diga, no, quiero que me revise este artículo para mañana, o revíseme este tema, o revíseme sobre este tema a partir de esta guía para mañana o para el día tal, ¿sí? Sin contar o olvidar mencionar, pues también los otros temas que uno tiene que estudiar también de las clases, de las clases, de la parte acá, de las partes de clases, de los temas, que pues obviamente pues para los exámenes de semestre y de rotación. Entonces, digamos que esa optimización de recursos yo sé que me va a ayudar, uno, a organizarme, y dos, pues también a optimizar el tiempo para preparar los temas que se me pidan en ese momento. Súper. ¿Qué recomendación le darías, ya para cerrar, a una persona que ha pensado en si trabajar conmigo o no para pasar a residencia? Bueno, uno, que no lo piense dos veces, porque si no, vean acá. Eh, y, y dos, hacerle caso a Juan. Hacerle caso a Juan, porque pues digamos que por hacerle caso, pues ya pasa a residencia. Y ser constante. Y otra cosa, digamos que eh, hay una frase, ¿sí? Que vi en internet, en las noticias. No recuerdo quién lo dijo, creo que fue el presidente de Argentina, algo así. Creo que es que sus sueños no son imposibles, solo necesitan ganas para hacerlos realidad. Y no estoy seguro, creo que eso fue lo que él dijo, fue algo parecido a lo que él dijo, pero, pero lo que llevo es que eh, los sueños no son sueños. Si uno le mete ganas, le mete el empeño, si uno insiste, persiste y no desiste, eh, los puede alcanzar y los puede lograr. Así. Súper. No, y te felicito por el esfuerzo, Sí, por la entrega y porque te demostraste a ti mismo y a los demás también que eras capaz de pasar a residencia y te lo ganaste. Así que estoy muy orgulloso de ti, Oscar. gracias. Y nada, para ustedes viendo este video, espero que esta entrevista les haya aportado. Y si quieren trabajar conmigo para conseguir resultados como los de Oscar, de pasar a residencia, simplemente acá abajo en la descripción de este video pueden agendar una llamada con alguien de mi equipo. Y nos vemos en el siguiente video.